Hablando. Vamos a centrarnos en el mundo de la política, pero también en el lado más humano de los políticos. Y vamos a hacerlo de la mano de un partido que, ya sea por sus admiradores o por sus detractores, da mucho de qué hablar. Vamos a hablar con el portavoz de Vox, Carlos Verdejo, y vamos a conversar con él no solo de la política, sino también de su lado más personal, la persona que se esconde detrás del político. Carlos, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Patricia. Pues estupendamente. Esperando a ver con qué me sorprende. Dentro de unos días, si no me equivoco, cumples 30 años, ¿no? Pues sí, el día 11 de marzo, que es una fecha fatal en la historia de España, es mi cumpleaños. Así que bueno, 30 años, ya abandono la veintena y entro en una nueva década. ¿Y Así cómo que, se ve? ¿Cómo se ve la vida al filo de los 30? ¿Cómo piensas celebrarlo? pues celebrarlo difícil con todas las medidas restrictivas de la pandemia, pero bueno, con alegría, siempre cumplir años, sean 30, 40 o 50 cuando lleguen, pues es algo que hay que celebrar. Y me sigo sintiendo joven, más en la política, que es un ambiente en que, bueno, normalmente te rodeas de gente un poquito más mayor, ¿no? La media está un poco más alta. Todavía siento bastante joven. Y ese Carlos de casi 30 años ya, ¿en qué se diferencia y en qué se sigue pareciendo al Carlos adolescente? Bueno, buena pregunta. Me sigo pareciendo en que siento pasión por lo mismo. Las cosas que me apasionan siguen siendo lo mismo. Sigue siendo el deporte, el fútbol, el baloncesto, la política. Eso no ha cambiado. Mi amor por la patria no, con matices, ¿no? Evidentemente, luego desarrolla esta ideología, pero incluso si le preguntas a algún profesor mío de la secundaria, ya podría intuir que, bueno, podría comentar que ya era yo, digamos, un patriota, ¿no? Con 15 años no tiene la ideología bien formada, pero, pero las cosas que me apasionaban en cuanto a la política y al deporte, que son mis dos grandes pasiones, siguen intactas. Tú mismo lo has dicho, ¿no? Empezaste a interesarte por la política desde muy joven, ¿no? ¿Qué es lo que a un adolescente le atrae de la política y qué es lo que a un Carlos ya adulto, ¿no? Le atrae ahora mismo de la política? Bueno, quizá los valores familiares al final te crían, te inculcan una serie de valores y pues no sé, sinceramente veía los debates parlamentarios y bueno, veía que unos eran un poco malos y otros no eran tan malos, otros eran más buenos, defendían más las cosas de la sociedad. Y simplemente el parlamentarismo, el hecho del debate, el intercambio y la defensa de los argumentos, pues desde chiquitito pues, ya sí que me enganchaba. Y precisamente, ¿no? Tu juventud, ¿no? Eres portavoz de un partido a nivel local, pero nacional, con solo casi 30 años, ¿no? ¿Qué te dice la gente cuando te ve tan joven ostentando un cargo como ese? Bueno, la verdad es que no me suelen decir nada en cuanto a mi juventud. Sí que a lo mejor desde las facciones contrarias, desde la izquierda, alguna vez me han dicho, pero bueno, ¿cómo con ideas tan antiguas, siendo tan joven? ¿Cómo tan facha, entre comillas, siendo tan joven? Digo que mis ideas no son ni antiguas, bueno, de hecho creo que son modernas, ¿no? Porque Vox es un partido nuevo que rompe con toda la historia política pasada. Y en cuanto a la juventud, bueno, quizás cuando empecé hace unos años sí que llamaba un poco más la atención. Ya mi círculo de confianza con la gente que me relaciona más ya está acostumbrado. No lo ven como algo diferente. Se dice, ¿no? Tú mismo lo has dicho, que uno en la juventud es de izquierda y en la vejez de derecha, pero tú siempre has sido de derecha, entiendo. Yo con mis 15 años ya sabía lo que era, bueno, tenía una leve idea de lo que era la derecha y la izquierda y sabía que con lo que comúnmente se conoce con izquierda no me identificaba. Como yo, la mayoría de jóvenes de la ciudad también. Solo si vemos estudios de intención de voto y encuestas, la juventud tiene muy claro que la izquierda no es sinónimo de modernidad, de innovación. ¿Y cómo se habla de que Vox está en la extrema derecha? ¿Tú cómo lo definirías? ¿Cómo definirías los ideales de Vox? Pues simplificando mucho, porque
A Vox hay que conocerlo por cada una de sus ideas, por todas las propuestas en sus numerosos programas, a nivel nacional, como autonómico o local, pero haciendo un resumen excesivo, quizás podríamos decir que Vox es patriotismo y soberanía. Es que España está por encima de entes globales y que nuestro destino debe ser decidido exclusivamente por españoles, no por grandes compañías, no por grandes oligarcas o por las órdenes que vengan de entes supranacionales como puede ser la Unión Europea o cualquier otro. Y corrígeme si me equivoco, ¿no? Pero al principio militaste en Nuevas Generaciones del Partido Popular, ¿verdad? Sí, sí, eso es el pecado original que muchos hemos tenido alguna vez cuando Vox no existía. Sí que bueno, sueles empezar en política con interés. Sí que, bueno, puedo decirlo sinceramente, que me siento engañado con el tiempo. Cuando uno es joven, pues, bueno, le explican que está a la izquierda y la derecha, que toda la izquierda se solía englobar en torno al Partido Socialista, toda la derecha se solía englobar en torno al Partido Popular. Y bueno, pues yo quise aportar mi granito de arena en el Partido Popular. Hasta recuerdo el día que conocí a Vox, ya seguía yo a Santiago Abascal, cuando Santiago Abascal pertenecía al Partido Popular. Y, y bueno, y seguí la fundación de Vox, seguí cuando fundó Vox. Recuerdo que leí su manifiesto fundacional, porque por entonces ni siquiera tenía un programa. Esto fue para las elecciones europeas de 2014, si no recuerdo mal. Y una vez leído, habiendo seguido a Santiago y leído el manifiesto, aquel primer, digamos, borrador de programa, por decirlo de alguna forma, recuerdo mi reflexión fue, bueno, Dios está diciendo, es lo que yo siempre he pensado. El Popular no dice estas cosas, no se atreve a llegar. Sí que es verdad que el electorado que pensaba así, votaba al Partido Popular, que podía haber gente en el Partido Popular que quisiera llegar hasta ese discurso y quisiera cambiar al Partido Popular de dentro, que se ha visto que es imposible, el Partido Popular no se puede cambiar desde dentro. Pues en ese momento digo, ¿qué con Vox? Mira, de arena los aporto con Vox. Y bueno, y ahí empezó una historia, 2014, mal, pues hasta... Y ese camino, Carlos, ese camino desde que empiezas a interesarte por ese partido, que empieza a sonar, ¿no? Que ves a Abascal y demás, ¿no? Que dejas Nuevas Generaciones, te metes en Vox. Ese camino que empieza ahí y que acaba, bueno, que llega hasta ahora mismo como portavoz del partido, ¿cómo ha sido? ¿Cómo te conviertes en portavoz y cómo ha sido ese trayecto? Pues la historia es bonita, lo que pasa es que es muy larga. Contar todos los episodios de aquello sería un poco tedioso. Bueno, pues empieza en 2014. Yo recuerdo que mi primera misión como coordinador yo todavía era estudiante en Sevilla, estaba en la universidad. Mi primera misión fue dejar aquí en verano, montar una estructura básica del partido, dejarlo en manos de alguien de confianza y marcharme, ¿no? Fue lo que intenté. Yo salí como yo me tuve que volver a Sevilla. Y ya cuando finalicé los estudios y volví a Ceuta, pues ya estaba Juan Sergio Redondo al cargo de Vox. A través de una llamada, pues me llamaron, me comentaron que había una nueva, al cargo del partido, podíamos conocernos y pues, recuerdo que conocí a Juan Sergio por puro interés, por pura curiosidad. Yo era un poquito reacio a volver a la poca actividad política que había tenido. Él me convenció, confió en mí, me dio muy buena impresión. Sergio, desde el principio, decía cosas que creo que es fundamental, decía cosas que nadie se atrevía a hacer. Yo recuerdo cuando comenzamos, él tenía muchas esperanzas puestas en Vox. Yo estaba un poquito más decaído y le decía, "Mira, yo pienso como tú, pero el problema que tenemos es que aquí no hay gente. Aquí en Ceuta no hay gente que se atreva a llegar hasta aquí, hasta esta parte del discurso". Por suerte me equivoqué y Sergio tenía razón. Todo fue bien. Luego montamos nuestra primera gestora, nuestra primera pequeña estructura de partido. Sergio confió en mí como secretario y portavoz, el resto del grupo también. Y
Y bueno, y así realmente ese es el camino. Luego hemos continuado, hemos superado intentos por controlar el partido desde fuera, porque al final nosotros no somos empresarios, no somos un poder fáctico, no somos eh, gente, digamos, de cierto poder de la ciudad que ha desembarcado o ha tomado el control de un partido. ¿No? Nosotros éramos ciudadanos normales. Y eso creo que le da más épica y que es una historia incluso más poética. Por eso, porque somos gente absolutamente normal y que hemos construido lo que hemos construido nosotros solos, sin tener un mentor, sin tener nadie con experiencia. Y eso también hace que te sientas mucho más identificado con el partido y también con el grupo, con ese grupo que has ayudado a formar desde la nada. Y si miras al futuro, Carlos, ¿dónde quieres llegar en la política? Pues yo no sé si en 2 años finalizará esto. Yo jamás pienso en eso, en dónde vas a llegar, dónde no vas a llegar. Yo ahora mismo tengo mi profesión fuera de la política también, que es importante. Y mi compromiso con el partido a nivel como diputado es hasta 2023. Después de 2023, pues ya veremos si esto tiene que seguir adelante, pues seguiré haciéndolo con las mismas ganas, con más experiencia, evidentemente, que es un factor positivo. Ya Y veremos, ¿no? Pero ¿te gustaría, por ejemplo, ser presidente de la ciudad en un futuro? bueno, esa pregunta a mí no me corresponde nombrarla. Ahora mismo nuestro presidente es Juan Vila. Y en 2023, pues ya veremos candidato selecciona para aspirar a ello. Yo digo, yo ni siquiera sé si estaré en las listas de 2020. Lo que sí tengo claro es que si se sigue con la misma dinámica, seguiré apoyando a Vox. Y hablando del actual presidente, ¿no? Que lo acabas de nombrar, se ha hablado de que al principio se habló de una alianza entre PP-Vox, ahora se habla de una alianza entre PP-PSOE. ¿Qué hablas de estas alianzas, que son un poco el pan de cada día aquí en Ceuta? Pues sí, son el pan de cada día porque no hay mayoría absoluta, porque si los 13 votos necesarios para esa mayoría absoluta no se puede gobernar. Y bueno, y aún así no los tiene el Partido Popular, ha tenido que buscar apoyo, primero se apoyó en el PSOE, vio que le salió mal, y bueno, nosotros quisimos eliminar la influencia socialista de las decisiones de ese gobierno. Fuimos generosos, accedimos a ciertas cosas del Partido Popular, pero también hicimos ciertas peticiones. Pedimos eliminar una serie de subvenciones y pedimos hacer una serie de inversiones en el año 2020 para beneficio de todos los ciudadanos. Popular accedió. Eso sí, con el compromiso de ir depurando, de ir limpiando esos presupuestos tan dañinos para Ceuta como nosotros considerábamos año a año. Realmente el Partido Popular no elabora unos presupuestos de año a año, simplemente se limita a copiar y pegar. Coge los presupuestos del año anterior, lo edulcora, le da un par de pinceladas y lo repite. Nosotros queríamos limpiar por completo esos presupuestos. Y de cara al siguiente año, al 2021, para aprobar los presupuestos de 2021, pues teníamos que dar un pasito más. Pedimos otra serie de inversiones y pedimos un paso más en cuanto a la eliminación de esas subvenciones. Un paso más, el Partido Popular no se ha atrevido y se fue con la opción cómoda, que es al final el Partido Socialista y el Partido Popular son el establishment, lo que se conoce como el establishment. Son esos gente que siempre han estado ahí, que tienen favores, que han hecho favores, que tienen sus redes clientelares. Porque el Partido Popular es muy curioso. 20 años de mayoría absoluta. Su texto de gobierno, que son los presupuestos de la ciudad, tiene subvenciones a asociaciones con vínculos con caballas, de vínculos con el Partido Socialista. Al final, prácticamente no hay diferencia entre un partido y otro. Nosotros, como te dije antes, no éramos políticos. De hecho, ni siquiera me gusta decir ahora mismo que soy o que somos políticos. Y lo que queremos es la depuración de esos presupuestos. El Partido Popular ha optado por lo que para ellos es más cómodo. Me voy por lo de siempre, que no me van a cambiar nada, que me van a dejar hacer y deshacer como yo quiera. Y bueno, en ese sentido,
Lo que tengo que respetar es que no es lo que los votantes del Partido Popular querían cuando votaron a Juan Díaz presidente. Las alianzas, Carlos, sean con unos o sean con otros, lo cierto es que están convirtiendo los plenos en una especie de batalla campal. ¿Crees que los ciudadanos no están un poco hartos de tanta pelea de los políticos? Puede ser, sí que hay gente que me lo dice. Hay gente que me lo dice, también es verdad que hay gente que me dice que nos quedamos, que somos demasiado suaves. O sea, tenemos los dos puntos de vista. Y en cuanto a la batalla campal, como dices, nosotros nunca vamos a renunciar a defender nuestra idea. Y sobre todo con el nivel de degradación al que ha llegado Ceuta. También es cierto que tenemos, y eso lo tengo que decir, la mayoría de la prensa recibe subvenciones muy suculentas por parte del gobierno de Juan. Y combatir eso es complicado. Al final, la gente común no está atenta. Oye, hoy hay pleno, vamos a abrir el pleno. O quita a Messi, quita a Cristiano Ronaldo, que vamos a abrir el pleno de la ciudad. Eso no pasa. La gente no está atenta. Tampoco tiene tiempo ni tiene por qué hacerlo. Tiene su trabajo, tiene sus compromisos familiares, utilizará su ocio de una forma más constructiva. Pero al final, muchas veces, nuestros mensajes se ven turbiados por la manipulación de muchos medios de comunicación locales y nacionales, y también por la tergiversación y la demagogia de los partidos políticos, de los portavoces de los otros partidos políticos. De hecho, si la gente diera un pleno normal, vería como muchas propuestas, cuando las empieza un portavoz, a Fátima Jamés, a Manuel Hernández o incluso el Partido Popular, parece que dedican un minuto inicial a atacar a Vox y ya luego proceden a exponer su propuesta. Por lo tanto, nosotros somos una diana de todo. Somos unos intrusos en un mundo, en ese establishment de la política local, y somos el enemigo a batir. Por lo tanto, es normal que recibamos más ataques que nadie y es normal que se tergiverse nuestro mensaje más que el de cualquier otro partido político. Hablas, ¿no?, de que vos a veces se convierte en la diana de todos, ¿no? Has dicho tú mismo. Pero también es cierto que vos sabes usar muy bien el marketing, ¿no? Que le guste más o guste menos, el marketing es un arma poderosa que sabe utilizar, ¿no? A veces se hable bien o se hable mal, pero se hable de nosotros, lo lleváis hasta el extremo. ¿No es así? Bueno, marketing, yo creo que nuestro marketing es la coherencia. Es que así me lo tomo a nivel local y pueda, pues en mi dedicación personal a la política me lo tomo así. En nuestras intervenciones, tanto en público, en la asamblea, como en la prensa, hay que ser coherente. Cuando llegas a un partido y te identificas plenamente con las ideas de ese partido, es muy fácil. Y lo que estamos acostumbrados es a no decir para no ofender, o a decir verdades a medias. Y entonces, pues ese marketing que tú dices quizás no pasa tanto. Y el nuestro sí, porque decimos lo que la gente habla en sus casas, en sus comidas familiares, y antes no se atrevía nadie a decir en una asamblea, que yo entiendo que es normal, y en una ciudad como Ceuta incluso más difícil todavía, porque pones a una lapidación mediática. Pero eso que tú llamas marketing, bueno, y que sí que a nivel nacional está muy desarrollado y orgullosos de ello, a nivel local, yo creo que nuestro principal marketing es la coherencia, la pura coherencia y no tener contradicción. Te preocupa, has dicho, ¿no?, la imagen que se proyecta de Ceuta a nivel nacional, ¿no? ¿Cuáles crees que son los principales problemas que tiene ahora mismo Ceuta y cómo atajarlos? Cuando el principal problema, evidentemente, es el desempleo. Y más ahora con la pandemia, es abrumador el nivel de desempleados que hay, las personas en ERTE, las empresas que están cerrando la persiana para no volverla a abrir. Eso es lo principal. Luego tenemos otros problemas que durante años atrás se han ido cronificando, la marronización, la inseguridad, la inmigración ilegal, penas que deambulan por la calle sin ningún control del gobierno de la ciudad. Todo eso quizás podrían ser los problemas que más preocupan a la ciudadanía, pero si me
fase con uno, evidentemente sería la crisis económica y todo el desempleo. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, la panacea que todo el mundo dice, ¿no? Pero que igual no todo el mundo tiene el mismo interés en hacer, potenciar la formación. Y el otro día hablábamos de unos planes de empleo que abandonan la formación de las personas. Dan pan para hoy y agua para mañana. Y de trabajadores del plan de empleo que jornadas de 8 horas las hacen de 5. No se preocupan en formar a la gente de cara a que en el futuro puedan emprender o puedan hacer un trabajo. Y luego unos presupuestos de la ciudad que igual tampoco se preocupan por la formación, tampoco se preocupan en exceso por las pymes, por las pequeñas y medianas empresas, y sí se preocupan por dar ayudas, por dar locales gratuitos a chiquitos de todo tipo y sobre todo en relación con los partidos políticos. Entonces, claro, si tú, una de las ciudades de nuestro tamaño con mayor presupuesto, destinas eso a la creación de empleo exclusivamente y no a la creación de chiquitos ideológicos, o no quieres cambiar la perspectiva o los objetivos principales de un plan de empleo que no sirve para tal, pues al final llegamos a unos niveles de desempleo como los que hemos llegado. Ya digo, decir esto es muy fácil, hacerlo quizás es más difícil, pero desde luego lo que está claro es que lo que se ha hecho hasta ahora desde el gobierno de la ciudad no ha funcionado. Pero sigue, tenemos uno de los datos más pobres, más malos de toda la Unión Europea y tenemos que cambiar ya, porque si no, 4 años más del Partido Popular, es decir, que vamos a ir a peor. Porque si tuvierais, Carlos, que llevarlo a la práctica, ¿no? Has dicho que lo difícil es hacerlo. Lo primero que haríais para atajar el problema económico, ¿no? Para sacar a todas esas familias que con el COVID se han quedado en la calle, ¿qué es lo que haríais? ¿Cuál sería la primera actuación práctica? Lo primero que podríamos hacer es aumentar al máximo las ayudas del plan Ceuta Resiliente. Esto ya lo hemos defendido en plenos anteriores. Evidentemente no se ha aprobado. Y es utilizar los presupuestos, los miles y miles y miles de euros, incluso millones, que se da a subvenciones, eliminarlos de esa partida y que vayan a las personas que están tienen que cerrar, a las pequeñas y medianas empresas. Es algo tan simple como eso. Ese sería el primero. Dar prioridad a nuestros empresarios, dar prioridad a quienes crean empleo. Porque ahora mismo, con la situación de pandemia, es verdad que por sí solo la mayoría no pueden subsistir. Tienen muchas dificultades. Entonces, tenemos que garantizar que sigan sobreviviendo para cuando pase esto, que vuelva a una normalidad, bueno, esperamos hacerlo mejor y darles más facilidades, por supuesto, que el actual gobierno del Partido Popular. La primera medida, sin duda, todas estas subvenciones que una y otra vez hemos ido desgranando en el pleno, de millones de euros, dedicarlas al plan Ceuta Resiste, dedicarlas a los desempleados temporales y dedicarlas a que se salven las pequeñas y medianas empresas, porque al final el empleo lo tiene que crear el empresario, no el gobierno. El gobierno tiene que establecer las medidas idóneas para que las personas encuentren un propio trabajo y las personas puedan emplear. Y eso es lo que haríamos. Chiringuitos, cero. Y otro de los Y problemas, otro de los problemas que has nombrado es la inseguridad. Últimamente, además, están aumentando los actos vandálicos, ¿no? Se acaba de crear un grupo de trabajo en la delegación para tratar el tema. ¿Crees que es suficiente o cómo lo enfrentaríais ustedes? pues mira, ese grupo de trabajo de la Junta Local de Seguridad no tiene sentido. Y solo se hace de galería al público. Me consta que el gobierno de la ciudad habla constantemente con delegación del gobierno para atender la problemática de los coches quemados, de los contenedores, pero son conversaciones que no sirven. Fátima Ahmed ha sido la portavoz que continuamente ha pedido la reunión de esa Junta Local de Seguridad, pero es una Junta Local de Seguridad que no va a hacer nada que el gobierno de la ciudad y delegación del gobierno no hayan hecho anteriormente. Es hablar sobre el tema e intentar aplicar medidas para controlar esa inseguridad y ese terrorismo callejero, diría, porque es terrorismo callejero. Incendian los coches, incendian los contenedores para que vaya la policía, los bomberos y se le hacen nada, se tira piedra y al final se intenta atentar contra la integridad de los policías, de los bomberos y hasta de las ambulancias. Nosotros hemos llegado también y hemos presentado muchas propuestas, como la de dotar de material antidisturbios a la policía local. ¿Y cuál ha sido la respuesta unánime de la Asamblea? Que no. Hemos intentado dotar de
de dispositivos taser a la policía, las comúnmente llamadas como, bueno, eléctricas, ¿no? Que no causan ningún dolor, simplemente paralizan el cuerpo ante posibles agresiones que pueden sufrir los policías y que sobre todo sirven como elementos disuasorios. También la Asamblea se ha puesto en contra de eso. Es decir, al final vivimos dominados por un gobierno buenista, que no se atreve a dar un paso más para dotar a la policía de los medios necesarios para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Y también un gobierno que se apoya en los partidos, cuya parte importante de los votantes son esas personas, esos individuos que por la calle noche sí noche también apedrean a nuestra policía y que así es muy difícil. Por eso, de cara a 2023 es fundamental. Si Vox no está en el gobierno, la seguridad de Ceuta nunca va a ser más que un mero sueño. Y otro asunto que también está siempre en boca de Ceuta, porque tiene mucha relación, es Marruecos. Se os tacha de antimarroquíes y de no respetar la multiculturalidad de la ciudad, ¿no? ¿Cómo os defendéis de esas críticas? Hombre, antimarroquíes. Habría que preguntarle a Marruecos si es anticeutí o español. Recuerdo que vivimos en una ciudad, al igual que Melilla, que no está reconocida por Marruecos como española. El Estado marroquí no reconoce nuestro derecho a ser españoles, nuestro derecho a sentir que nuestra ciudad es española. Nosotros no somos antimarroquíes. No, no vamos a tratar ni mejor ni peor a una persona por ser marroquí. O sea, son personas de un país vecino sin más. Pero sí que es verdad que el gobierno de Marruecos y el rey de Marruecos es enemigo declarado de la ciudad de Ceuta. Nos intenta sabotear constantemente. Nos cerró en su día la frontera con el objeto de ahogarnos económicamente. No aceptan la repatriación de los inmigrantes ilegales, no aceptan la repatriación de sus menas. Incluso los menas llegan aquí de forma ordenada y organizada, simplemente para dañar la economía, para dañar la imagen de la ciudad. Entonces, no somos antimarroquíes, no somos antinada, somos españoles. Defendemos la soberanía y la seguridad de Ceuta. Y es verdad que desde Marruecos se intenta perjudicar a la ciudad de Ceuta. Unos se ponen más de perfil, como es el gobierno de la ciudad, habla abiertamente, como decía el señor Rontomé hace muy poco, que Marruecos es un aliado. Nosotros jamás podremos considerar como aliado a un Estado que niega que Ceuta sea. Y en cuanto a la inmigración, Carlos, Ceuta siempre ha tenido muchos problemas relacionados con la inmigración ilegal, ¿no? Es cierto que durante la pandemia han bajado los casos, ¿no? Pero sin embargo en otros territorios de España, como son las Islas Canarias, el incremento es masivo, ¿no? ¿Cómo actuaría vos si fuese Abascal el presidente de gobierno en lugar de Sánchez, concretamente en el territorio de las Islas Canarias? Bueno, esa pregunta sería para Santiago Abascal, para nuestro presidente. Bueno, pues ¿cómo actuaría Pero, Carlos Verdejo si fuera presidente de gobierno? bueno, te puedo decir hasta, en cierto punto te puedo decir hasta cómo actuaría Santiago Abascal, porque en nuestro programa somos muy claros, ¿no? Y ya no solo Carlos Verdejo, sino cualquier persona que esté de acuerdo con los ideales y con el programa de Vox, muy claro, todos los inmigrantes ilegales de España, ahora mismo en España, deben ser repatriados a sus países de origen. La ilegalidad no se puede convertir en legalidad. No se puede entrar ilegalmente y acceder a todo tipo de ayudas y todo tipo de actividades. Tenemos que repatriar a esas personas, incluso hasta el punto de, lo afirmo, de que debemos romper relaciones con países como Marruecos, que no aceptan la repatriación de sus inmigrantes ilegales. Por lo tanto, esa inmigración ilegal, una de las primeras medidas que habría que tomar, exigir a los países que exportan esa inmigración ilegal a que se. Y si no se repatria, si esos países no acceden a esa repatriación, pues imponer sanciones, incluso llegar hasta el punto de cortar relaciones. Muy simple. ¿Y cómo se concilia en ese escenario, Carlos? En ese escenario, ¿cómo se concilia por ejemplo, asumir el gasto de repatriar, pues, por ejemplo, en Canarias a 8.000 personas que han llegado y al mismo tiempo, ¿no?, respetar también los derechos humanos? ¿Cómo es ese gazpacho? ¿Cómo se hacen las dos cosas a la vez? Mira, a mí sobre todo me interesan los derechos de los españoles. Y respecto a los derechos humanos, hay protocolos de petición de asilo.
hay personas que pueden solicitar ser refugiadas en España. De hecho, miles de hispanoamericanos vienen a nuestro país año sí, año también, y lo intentan por las buenas. Y hacen colas, pasan noches enteras esperando para poder tramitar una petición de asilo de países como Venezuela, de países como Nicaragua, de países como Bolivia, que tienen una cultura muy similar, y unos lazos históricos y lingüísticos unen muy estrechamente. Nosotros no es que estemos en contra del cumplimiento de los derechos humanos. Si hay una persona que pide asilo en España, que pide que España la acoja porque en su país se le niegan sus derechos humanos por su orientación sexual, por su religión, por su ideología política, evidentemente somos un país solidario y vamos a estar conformes a que esas personas vengan, pero no puede con todo el mundo. Y la inmensísima mayoría de esos inmigrantes ilegales que vienen son inmigrantes económicos, no vienen porque sus derechos fundamentales se vean quebrados en su país de origen. Por lo tanto, esa inmensísima mayoría de inmigrantes ilegales, no, la totalidad de los inmigrantes ilegales, tiene que volver a sus países. Y si de verdad se quiebran sus derechos fundamentales, sus derechos humanos, y tiene un sentido, entonces España será un país de acogida, como lo está haciendo con muchos inmigrantes ilegales que huyen de la dictadura venezolana y de otros estados hispanoamericanos que en una situación muy grave en cuanto a cumplimiento de los derechos humanos y nosotros le estamos dando acogida. Hablas de Hispanoamérica. Me han dicho que tienes una novia latina. ¿Cómo es Carlos en pareja y en familia? Bueno, de eso no estoy muy cómodo hablando, pero bueno, siempre he tenido especial interés por Hispanoamérica. Creo que, bueno, como te he dicho, nos ponen lazos históricos y culturales muy importantes. Creo que el mundo hispano debería estar mucho más unido de lo que lo está hoy en día. Puedo poner como referencia el mundo anglosajón, que lo está mucho más. Y bueno, eso es lo que te puedo decir, que soy un ¿Cómo es apasionado. Carlos en familia? Era la pregunta. ¿Cómo es Carlos en su familia? Vamos. ¿Cómo eres? Mi ¿Eres un buen familia. hijo, un buen novio, un buen amigo? Bueno, pues espero que sí, que una persona normal. Una persona normal, no, en familia no estoy como en los plenos, sí, no soy una persona que discute, soy una persona que creo bastante afable y muy tranquila, extremadamente tranquila también. Y, y bueno, lo que tú estás viendo aquí, tampoco te estoy hablando, Patricia, como si fueras una diputada, estoy hablando como una persona normal. Y esto, una conversación de este tipo, podríamos tenerla a nivel familiar perfectamente. Volviendo a Ceuta, Carlos, uno de los principales intereses de Ceuta es potenciar su turismo, ¿no? Pero por un lado está la imagen negativa que a veces se proyecta y por otro lado está el precio para llegar a Ceuta. Tengo una amiga que dice que le sale más barato ir a Nueva York que pagar 4 billetes a Ceuta con el coche. ¿Cómo le digo a mi amiga? ¿Qué hacemos con ese sentido? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues es muy buena pregunta. En la historia política local se ha dicho de todo. Se ha hablado de montar una naviera municipal, hasta subvencionar la totalidad de los billetes para los turistas. Se ha dicho de todo y no se da con la tecla. Realmente tenemos un hándicap importante y es bueno, el de venir aquí, sea por helicóptero o, o en barco. Es un asunto que yo creo que debería de ser considerado a nivel nacional, de cara a la adjudicación que se da a las navieras para que ejerzan su competencia entre ellas en el trayecto del estrecho. Hay otros trayectos similares en el mundo que están plenamente subvencionados por, por los estados, ¿no? Yo creo que deberíamos ir hacia ese camino, pero siempre desde la política nacional. Esto no se puede hacer desde la local porque tampoco tenemos competencia para ello. Tenemos que facilitar al máximo que esas personas que tengan algún interés en venir a Ceuta puedan venir de forma gratuita o prácticamente gratuita.
Y ya para terminar, Carlos, te voy a pedir que mandes 2 mensajes. Por un lado, el primero a gente que no le gusta a vos, a la gente que piensa que vais en contra de los diferentes tipos de familia, o que sois racistas, o que, bueno, las cosas negativas que se dicen de vos. Para empezar a ellos, ¿qué mensaje le lanzarías? Bueno, mi mensaje o mi consejo es que acudan a las fuentes primarias, que no se dejen llevar por todo lo que puedan escuchar y que accedan a nuestras declaraciones en público, que accedan a nuestro programa electoral, que nos escuchen a nosotros directamente, sin intermediarios, y encontrarán que no vamos en contra de nada, pues, de la delincuencia y de unos aspectos dañinos para todo el mundo. Lo que vamos es a favor de los valores de España, y nadie se tiene por qué sentir excluido dentro de la bandera española que nosotros tanto. Y el segundo mensaje, Carlos, a los que os han apoyado, a los votantes que tenéis en Ceuta y a los votantes que tenéis a nivel nacional, ¿no? ¿Qué les dirías? Bueno, a los votantes a nivel nacional que sigan a nuestros líderes, que lo están haciendo cada vez mejor, seguimos creciendo, seguimos siendo cada vez más sólidos, y a nivel ceutí, pues también agradecer a todos los ceutíes la confianza, decir que seguimos trabajando al final de esta legislatura como en el principio, aprendiendo de nuestros errores también, que los tenemos, mejorando, corrigiendo y creciendo más como partido. De hecho, creo que ahora estamos en nuestro mejor momento. Somos totalmente libres, totalmente independientes, y decir que confíen en nosotros, que no se dejen llevar por los sectores de la prensa subvencionada por el gobierno, y, y que estoy seguro de que en 2023, cuando llegue la hora de enfrentarse a una nueva campaña electoral y a unas nuevas elecciones, podrán sentirse orgullosos de haber votado. Bueno, Carlos, pues muchas gracias por haber estado en Ceuta ahora. Te seguiremos la pista. Dicen que los políticos cuando llevan poco tiempo en política tienen las ideas, tienen muchas ganas y después se corrompen. Esperemos y deseamos que no te corrompas con el camino. Y nada, que Queda. Pueden ir buscando. Eso es una de las cosas buenas por las que somos libres. Pueden buscar todo lo que quieran y ni hay corrupción ni absolutamente nada. Y eso a seguir así. bueno, pues muchas gracias y nada, te deseamos un feliz cumpleaños que en petit comité, pero Muchas feliz. gracias. Muchas gracias, Patricia.